Capítulo 496. El almirante que ha estado esperando este momento ruge. Hoy capturaremos al rey de España en el Mar del Norte. Esta es una hazaña que ni siquiera Francis Drake logró. Han pasado más de 10 años. En realidad, en la Royal Navy británica hay muchos además de Sidney y Smith que se han enfrentado directamente con Eugene. Porque los supervivientes de la batalla de Alejandría suman unas 20 unidades de barcos de línea. Sin embargo, Sidney se enorgullece de ser definitivamente el némesis de Eugene. Por supuesto, Eugene estaría medio de acuerdo con eso. Porque en realidad no hay oponente que haya vencido a Eugene en batalla terrestre. Por el contrario, Eugene tiene el historial de haberse retirado ante Sidney. Además, la posición de Eugene es muy sutil. ¿No es simplemente el príncipe heredero francés? Cuando el vicealmirante Edward Berry hizo esa observación punzante, Sidney resopló. Ah, si capturamos al príncipe heredero francés sería un mérito aún mayor. Veamos, ¿fue una hazaña que el príncipe negro no logró? Si es el príncipe negro, capturó tanto al rey francés como al príncipe. Aunque es cierto, nunca capturó al príncipe heredero. Exacto. Entonces llámenme almirante negro de ahora en adelante. Ja ja ja. Naturalmente, Eugene puede ser simplemente un príncipe francés, pero no es el príncipe heredero. Sin embargo, lo importante no es la identidad exacta de Eugene. Lo importante es que es el responsable de haber atormentado a Gran Bretaña todo este tiempo. La colonia canadiense, el dominio marítimo del Mediterráneo, incluso los derechos comerciales exclusivos con Rusia. Eugene es quien arrebató los intereses principales de Gran Bretaña. Sobre todo, hay algo que solo Sidney sabe claramente. Alguien debe hundir a ese tirador de balas mortales en este mar. Solo así Francia no podrá apuntar más al mar. Si tuviera que elegir, no quiere necesariamente matarlo. Esa es la impresión de Sidney, que se ha encontrado directamente con Eugene. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, Eugene es más peligroso que Napoleón. Primero, Napoleón solo puede moverse en tierra, así que si Gran Bretaña da todo su esfuerzo, es imposible invadir Londres. Pero Eugene es diferente. Aquí eliminarían la única carta marítima que tiene Francia. Además, este Mar del Norte no es familiar para Eugene, y tampoco tiene esos molestos barcos de vapor del Nuevo Mundo, ¿verdad? Fue cuando Sidney Smith estaba agitando vigorosamente su bastón de mando, presintiendo la victoria. Clic, bang. Sidney, sorprendido, giró la cabeza hacia el sonido del bombardeo. ¿Quién ordenó disparar primero? Ni siquiera estamos en alcance. No es bombardeo, son cohetes. ¿Cohetes? Ah, esas armas baratas que trajeron de la India. Berry miró el HMS Conqueror que pasaba al lado y asintió. Puede que sean baratos, pero el alcance es mucho mayor. Vale la pena disparar. Parece que el almirante Ball disparó primero. El buque insignia HMS Invincible y el HMS Conqueror de Ball se encontraron. Ball, que había sido vicealmirante de la flota de Nelson, era un superior bastante difícil desde la perspectiva de Sidney. En lugar de reprenderlo, Sidney comenzó escuchando el informe de la situación enemiga de Berry. Por ahora la flota enemiga tiene al menos 21 barcos de línea. Entonces, ¿hay al menos un barco francés? Estarán todos en el puerto de Calais. Para ahora podrían haber caído en manos de los rebeldes. Sidney sonrió satisfecho. Sin importar cuán grande sea Eugene Freyschutz, son barcos no familiares con tripulaciones descoordinadas. Además, no tiene sus barcos de vapor, ¿verdad? En realidad, Eugene es excelente en combate marítimo en dos aspectos. Uno es que evita como un fantasma las zonas peligrosas bajo bombardeo. Dos es que encuentra con precisión el buque insignia y luego hace audazmente una penetración en profundidad hacia allí. Esto fue lo que mostró en la batalla de Alejandría contra Nelson o en la batalla de Acre contra Sidney. Sidney conoce ese punto mejor que nadie, pero también sabe que esta táctica tiene problemas. Necesita barcos de línea capaces de penetrar. ¿Sería posible con barcos de línea suecos, rusos y daneses? Entonces Berry hizo otra observación punzante. Pero no olvide que este lugar es la costa danesa. No sabía que no podía leer mapas. Es la primera vez que me entero. Hay camiones costeros, almirante. Berry miró brevemente hacia atrás con un telescopio y dijo.
Si entramos en el alcance de los cañones costeros, será nuestra derrota. Este lugar es frente a la isla de Selandia, es decir, aguas danesas. Por eso, abundan los cañones costeros defensivos en la costa danesa. Si entran en el alcance, sería difícil garantizar que incluso la flota británica esté a salvo. Por supuesto, en esta época tanto el alcance como la precisión de los cañones costeros son bajos, así que Sidney ignoró esas palabras. Entonces el almirante Ball del HMS Conqueror que pasaba al lado también negó con la cabeza y se unió. Si eso fuera posible, creo que Eugene Freyschütz habría aniquilado nuestra flota en Alejandría, vicealmirante Berry. Los daneses son mejores en defensa costera que los franceses. Para esos tipos, ese lugar también es su capital. Más bien apostaría Michelin a que nuestros cañones navales quemen Copenhague. Eso también había ocurrido en la historia original. Aunque Nelson, quien quemó Copenhague, no está en este lugar. De repente Sidney gritó animadamente. Vamos, almirante Ball, almirante Berry. Concéntrense. Si capturamos a Freyschütz aquí, esta guerra será nuestra. Incluso con 21 barcos de línea frente a ellos, la flota británica estaba llena de confianza. Primero, el hecho de que dos barcos principales estuvieran lo suficientemente cerca como para hablarse mutuamente. A diferencia de las formaciones terrestres, formar una línea de batalla naval en sí mismo es trabajo. Sin embargo, los almirantes de la Royal Navy despreciaban tanto al enemigo que confiaban en poder formar línea cuando fuera. Ball y Berry se miraron. Primero dividamos la flota en tres. Perfecto. Era incómodo moverse juntos. HMPH, ¿crees que me agradas, Berry? Entonces Sidney agitó su bastón de mando y ordenó. Allí, frente a Copenhague, los rodearemos por 3 lados. Y bombardearemos hasta hundirlos en el mar. El máximo responsable de esta flota es Sidney de todos modos. Ball asintió con cara molesta y movió de nuevo su barco de línea. Sin embargo, Berry, que escuchó la orden y examinó la carta náutica, frunció el ceño. De esta manera, el ala derecha que se acerca más a la costa estará en peligro. Yo iré. Almirante Smith, ¿hay razón para asumir tal riesgo? Al instante, Sidney se rió a carcajadas. Si fueras tú, ¿no arriesgarías tu vida cuando puedes capturar al rival que se te escapó en el mar? Además, el oponente es un rey, un rey. Para Sidney, Eugene es el pez que se le escapó una vez. Si tuviera que comparar, sería como un ballenero que perdió una ballena. Mirando al hombre obsesionado con capturar la ballena llamada Eugene, Berry comenzó a desembarcar. No lo entiendo bien, pero haga lo que quiera. Sin embargo, yo también debo vengar al almirante Nelson. Berry, que una vez fue capitán del HMS Victory de Nelson, también está apuntando a Eugene. El veterano almirante británico Alexander Ball avanzaba observando el frente. SSSSH. Las olas están definitivamente ásperas. Aunque el Mar del Norte no es completamente nuevo, liderar una flota a gran escala es la primera experiencia incluso para Ball. ¿Podrán realmente aniquilar completamente a los enemigos aquí? Además, el clima está nublado y la situación podría cambiar rápidamente en cualquier momento. Ball, que había estado manipulando el telescopio, preguntó al capitán de escuadrón Thomas Hardy. Las olas están ásperas. ¿Cómo crees que estará el clima? Hardy, una vez participante en la batalla de Alejandría y miembro de la banda de hermanos de Nelson, respondió. Excepto Sidney y Smith, no hay capitanes con experiencia en el Mar del Norte en esta flota. De todos modos, como Smith habló con tanta confianza, ¿no estará bien? ¿Confías en ese tipo? Más bien me pone ansioso. ¿Eh? Mientras Hardy parpadeaba, Ball murmuró mirando el HMS Invincible que iba adelante. En la batalla del Báltico, Sidney y Smith se convirtió en caballero sacrificando a oficiales compañeros británicos. Podría hacer lo mismo esta vez. Originalmente Sidney y Smith había estado en barcos desde muy pequeño. Nacido en 1764, ahora tiene 46 años, pero tiene el historial de haber participado en la Guerra de Independencia Americana. Sin embargo, Sidney se hizo famoso en nada menos que la Guerra Ruso-Sueca. Entonces Sidney participó como parte de la Armada Sueca y derrotó a la Armada Rusa. El problema era que Rusia era precisamente aliada de Gran Bretaña, así que muchos oficiales navales británicos lucharon por Rusia.
Sydney no se preocupó y hundió barcos capitaneados por oficiales navales británicos. Gracias a eso, el rey de Suecia otorgó a Sydney el título de caballero, pero fue despreciado en Gran Bretaña. Si Nelson no hubiera muerto en Alejandría, Sydney podría no haber sido tan prominente. Sin embargo, lo que preocupa a Ball es otra cosa. Sydney es alguien que puede sacrificar compañeros por sus objetivos. De todos modos, pronto vendrá el momento decisivo. Avanzamos para dividir la flota enemiga. Cuando Hardy informó relamiéndose, Ball también asintió. Bien. Toda la escuadra, navegación en columna. Normalmente línea de batalla significa formación lateral en esta época. Sin embargo, solo la flota británica tiene tácticas navales de avanzar en columna hacia la formación lateral. Quien mejor usó estas tácticas audaces fue Nelson, y también la banda de hermanos que fueron subordinados de Nelson. El HMS Conqueror y 8 barcos de línea de la escuadra Ball cargaron hacia adelante. Swish, swish, swish. La flota británica del Mar del Norte está compuesta de 24 barcos de línea y 10 fragatas. Naturalmente están en superioridad objetiva de fuerza sobre la flota de Eugene con 21 barcos de línea y 21 balandrás. No se ve posibilidad de derrota. Además, la artillería también es superior. Los famosos artilleros navales británicos gritaron. Acercarse. Comenzar bombardeo. Fuego. En este periodo, los cañones británicos que disparan unos segundos más rápido que cualquier otro país europeo abrieron fuego. ¡Bang! 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 Cuando el enemigo está cargando, los artilleros británicos ya están disparando proyectiles. Es un método de resolver problemas con fuego rápido incluso si la precisión es inferior. Pronto se vio que la línea de la flota de Eugene se tambaleaba. La formación se rompió. Sigan presionando. Aquí no hay trucos. Se acabó. Fue cuando la escuadra Ball también estaba avanzando vigorosamente. Clunk. De repente el HMS Conqueror se balanceó mucho. Ball, que estaba parpadeando, miró el mar bajo el costado del barco y abrió mucho los ojos. Vaya, la marea baja comenzó temprano. De repente el agua se estaba moviendo hacia un lado. Sin embargo, Sydney Smith sonrió maliciosamente. ¿Marea baja? No. Esta es una combinación del clima inestable peculiar del Mar del Norte y las olas. Maelstrom, el llamado fenómeno de remolino. El más famoso es en realidad el Moskstraumen frente a Noruega, donde remolinos como agujeros arrasan en medio del mar. Sin embargo, estos cambios violentos del mar existen por todo el Mar del Norte. Por supuesto, frente a Dinamarca es relativamente tranquilo, pero en épocas de cambio estacional como ahora, fenómenos anómalos ocurren frecuentemente. Sydney, que había predicho este problema desde el principio, no se sorprendió mucho y solo observó el frente. Almirante, si seguimos así, vendrá una tormenta. Sí, una tormenta de primavera. Lo que he estado esperando. Entonces existe el peligro de que otras escuadras se vean envueltas. Cuando el capitán Samuel Wood informó, Sydney resopló. No importa. Siempre que podamos capturar a Eugene Freyschutz. Pronto vendrá la tormenta del Mar del Norte que cambia rápidamente. Pero eso es precisamente lo que Sydney había estado esperando. Ahora, como el único almirante británico que conoce el Mar del Norte en este mar, Sydney extendió ambos brazos ampliamente. Ven, tormenta. Captura a Eugene Freyschutz. Como si hubiera estado esperando, un viento feroz sopla desde atrás. ¡Boom! Las velas del HMS Invincible se abrieron completamente. Este lugar será tu tumba, Freyschutz. Este es el áspero Mar del Norte. Los veleros avanzan recibiendo el viento. El barco de línea más grande en el que debe estar Eugene es visible frente a él. Entonces. Crash. Sydney giró la mirada hacia el estruendo repentino y abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Un barco suicida? Barco casco. En el pasado, la táctica de barcos de fuego que Sydney usó en la ofensiva del puerto de Tolón. Pero ahora frente a sus ojos un barco de fuego se acercaba a la escuadra de Sydney. En ese momento Sydney gritó. No puede ser, Eugene Freyschutz. También estuviste en Tolón. Pronto el barco casco se acercó y explotó. Con fuegos artificiales muy espectaculares. Capítulo 497.
Por fin había llegado el momento de vida o muerte. ¡Bang! 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 En realidad, la fuerza principal de la flota que había traído Eugenio era la flota sueca. Pero resultaba que la flota sueca tampoco estaba familiarizada con el Mar del Norte. Porque el lugar que Suecia consideraba como su propio mar era principalmente el Mar Báltico. Uno podría pensar que el Mar del Norte y el Mar Báltico eran lo mismo, pero el Mar del Norte era mucho más agitado que el Mar Báltico, que era más parecido a un mar interior. Por eso el navío de línea en el que viajaba Eugenio no pudo responder adecuadamente en las aguas frente a Dinamarca, donde se mezclaban el Mar del Norte y el Báltico. No era extraño que las expresiones de los más cercanos colaboradores que habían venido con Eugenio se hubieran vuelto cenicientas. Entre ellos, la persona que sentía la mayor responsabilidad era naturalmente el oficial naval. Nikolai Semyavin se dirigió urgentemente a Eugenio. Su Majestad, debe abordar una nave rápida. ¿Bajar del barco? Este barco no es suyo de todos modos. Además, lo más importante es que Su Majestad viva. Con una cara muy tranquila, Eugenio preguntó en el barco que se balanceaba. Entonces, ¿todos los soldados de nuestro cuarto cuerpo que están en los barcos de transporte en la retaguardia deben morir? El cuarto cuerpo de la Grande Armée, originalmente perteneciente al ejército del Imperio francés pero actualmente bajo el mando del rey de España. El ejército que había matado al zar en la batalla de Borodino. También era el ejército más desafortunado que había regresado por mar con Eugenio. Sin embargo, ellos estaban siendo transportados actualmente en pequeños barcos de transporte detrás de la flota de línea. Si Eugenio escapara aquí, todos se convertirían en presa de la flota británica. En primer lugar, no debería haber venido por mar. Nikolai, esas no son palabras dignas de un hombre de mar. Yo nunca he desobedecido las órdenes de Su Majestad. Desde que Su Majestad era solo un niño. Nikolai Semyavin originalmente se había encontrado con Eugenio como capitán y armador. En ese momento, Eugenio se dirigía a Martinica a una edad temprana para rescatar a su madre Josefina. Para Nikolai también era la primera vez que cruzaba el Atlántico como capitán. Después se encargó del contrabando en la compañía Beauharnais, se unió de nuevo a la marina y acompañó el viaje marítimo de Eugenio. Durante todos esos años, ni una sola vez había desobedecido las órdenes de Eugenio. Pero ahora es diferente. Ha traído a un enemigo invencible a un campo de batalla invencible, a un mar invencible. Nikolai sabía bien que Eugenio había logrado cosas que parecían realmente imposibles. Porque había sido Nikolai quien había implementado en el mar las órdenes de Eugenio. Sin embargo, ahora Eugenio trataba de hacer algo que incluso Nikolai consideraba imposible. De repente, Hipólito se paró junto a Eugenio con cara resuelta y dijo: Bien, yo me pondré las ropas del rey. ¿De repente sueñas con traición? No es eso. Moriré en su lugar. En este barco. Hipólito también gritó desesperadamente. De todos modos, Su Majestad el Rey debe sobrevivir para al menos vengarnos. En resumen, le decía que escapara de este barco. Normalmente debería haberse emocionado por la lealtad, pero Eugenio se sintió un poco absurdo. A fin de cuentas, ambos habían luchado juntos durante 20 años desde la Gran Revolución. ¿Acaso no conocían a Eugenio? Hipólito, para empezar, 3 cosas están mal en lo que dices. ¿Acaso no vas a vengarnos tampoco? ¡Qué tacaño! No, fui yo el único que se acostó con Hortense. ¿Acaso crees que Hortense es una mujer tan virtuosa? Si no quieres hundirte en el Mar del Norte, cállate. Primero, ¿me has visto meterme deliberadamente en situaciones peligrosas? Antes de que los secretos del dormitorio de Hortense fueran revelados al mundo entero, Eugenio lo regañó. Entonces Hipólito parpadeó. De hecho, Eugenio había hecho muchas cosas que parecían extremadamente peligrosas. Sin embargo, todas esas cosas, al mirar hacia atrás más tarde, habían sido en lugares que no eran peligrosos. No, eso, hasta ahora has tenido bastantes aventuras. Eugenio asintió ligeramente y continuó hablando. Segundo, ¿crees que vine sin saber que vendría la Marina Británica? ¿Lo sabías? Entonces, ¿esto es acaso un ataque suicida? Significa que tengo una contramedida. Por último, una cosa más. Desde el principio, Eugenio había anticipado que vendría la flota británica.
No estaba seguro de que Sidney Smith lideraría la flota, pero también estaba dentro de sus expectativas. De todos modos, una vez que Nelson había muerto, lo mejor de la flota británica era finalmente Sidney. Pero si sabían que Eugenio venía al Mar del Norte, era probable que Gran Bretaña enviara a Sidney para interceptarlo. Sin embargo, la verdadera razón por la que Eugenio estaba tranquilo en este lugar donde se mezclaban el Mar del Norte y el Báltico, en las aguas frente a Copenhague, era otra. Aquí solo están Senjavin, la flota danesa y la flota sueca. Tanto Senjavin como Hipólito parpadearon. Porque no podían recordar si había alguien más. De repente se escuchó el sonido de las olas siendo cortadas. Silbido. Solo entonces Senjavin se dio cuenta de que otra flota los acompañaba. Pero, ¿qué cambiaría si ellos se unían? Sin poder ocultar su desconcierto momentáneo, Senjavin preguntó. ¿El almirante Piotr Petrovich Usakov? Pero, Su Majestad el Rey, aunque sea el número 1 del Mar Negro. Piotr Usakov, el mejor almirante de flota de Rusia. Pero aunque fuera el mejor de Rusia, era principalmente una persona que había actuado en el Mar Negro. Las aguas del Mar del Norte naturalmente también eran extrañas para Usakov. Senjavin no podía entender la razón de la tranquilidad de Eugenio. De repente, Eugenio se apoyó ligeramente en el camarote y respondió. El número 1 tiene sus propios métodos, Senjavin. Mira y aprende. Al momento siguiente, se produjo una explosión. Rugido, ¡bang! Un navío de línea ruso había explotado y estaba atacando a la flota de línea británica. Aún, antes de que ocurriera la explosión, esto fue lo que pasó en el navío de línea ruso Catalina. Almirante, ¿cuál es la razón por la que nuestra flota rusa debe esforzarse tanto por los franceses? Preguntó el vicealmirante Dmitri Nikolayevich Senjavin. Sin embargo, Usakov no miró a Senjavin sino que observó el frente. Ciertamente, la flota británica era muy hábil operando navíos de línea incluso en el Mar del Norte. Si continuaba así, la flota aliada danesa y sueca sería aniquilada. Dando órdenes ligeras a la flota con señales de mano, Usakov abrió la boca. Capitán Senjavin, Rusia ya no existe. Al almirante, señor. Lo que queda es el reino de San Petersburgo, el reino de Moscú, el reino de Vladimir y el reino de Siberia. Ah, ¿también había algún gran ducado? Usakov murmuró sarcásticamente. De hecho, era un poco diferente de la situación actual, pero no importaba de todos modos. Lo importante era que Rusia se había dividido en 4 reinos y 12 grandes ducados. En esta situación, ¿en qué crees que podemos poner nuestras esperanzas? ¿No sería asesinar al malvado rey Eugenio que dividió Rusia? De ninguna manera. A su vicealmirante que hablaba muy desafiantemente, Usakov declaró. Más bien, convertirse en parte del imperio francés. Usakov había servido lealmente a Rusia y había logrado victorias hasta ahora. Pero ahora decía que debían someterse a Francia. Para el vicealmirante Senjavin, no podían ser palabras más absurdas. Almirante. ¿No es usted un orgulloso ruso? Yo, a diferencia de usted, soy solo de origen plebeyo. Si Francia me acepta, con gusto lucharé como almirante de Francia. Pero, ¿usted es diferente de mí? ¿Qué dice? De hecho, Senjavin era miembro de una noble familia aristocrática que había servido como almirantes por generaciones. Por el contrario, Usakov había ganado fama como el mejor almirante de su época, pero no había nadie entre sus ancestros que pudiera ser identificado como noble. Naturalmente había sufrido gran discriminación en Rusia, una sociedad rígidamente estratificada. Pero el imperio había perecido. Ahora que el imperio ruso ya no existe, ¿tiene significado la antigua nobleza? Por supuesto, Eugenio había creado la Duma. Además, los nobles gobernaban sus respectivos territorios. Sin embargo, Senjavin también sabía lo que Usakov quería decir. La nobleza del gran imperio que había sido Rusia era diferente de la nobleza de los reinos o ducados de una Rusia completamente desgarrada. Debemos adaptarnos a la nueva era. El primer paso es hundir a los británicos en el mar hoy. Ja, como si eso fuera a funcionar bien. Funcionará. Mira. A Senjavin, que volvía a ser sarcástico, Usakov señaló el resultado de la orden que acababa de dar. Un ataque suicida, usando nuestros viejos navíos de línea como carnada. Senjavin giró la mirada y abrió mucho los ojos.
Ya sea en tierra o en el mar, las características de los soldados rusos eran las mismas. Cuando se daba una orden, la obedecían sin falta. Incluso si era una orden que requería arriesgar la muerte. Los soldados que habían avanzado al frente prendieron fuego al depósito de pólvora del navío de línea y se retiraron. Cabom. 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 No eran simples barcos de fuego viejos, sino navíos de línea que se estaban autodestruyendo. ¿Cuántos fondos y trabajo había costado construir esos barcos? Con cara de estupefacción, Senyavin agarró a Osakov por el cuello. Realmente está loco. Esos son barcos empapados del sudor y sangre del pueblo ruso. Entonces, cuando navegaba esos barcos, ¿navegaba pensando en ese pueblo? Es la primera vez que escucho eso. Almirante. Sin embargo, Usakov miró fijamente a Senyavin con ojos fríos. Recupere la cordura. Ahora el señor al que debemos servir es el hombre que está allí, el próximo emperador francés, el asesino del zar. Aún no era una expresión legalmente exacta. Sin embargo, después de la expedición rusa, la actitud del ejército del Imperio francés hacia Eugenio había cambiado. Sin importar lo que dijera Napoleón, el principal héroe que había matado al zar era Eugenio. Y también el más cercano al próximo emperador. Entonces Senyavin, que había estado rechinando los dientes, sonrió con burla. Ese próximo emperador está haciendo locuras ahora. Usakov giró la cabeza y abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos? Desde la vanguardia de la flota sueca, el buque insignia de Eugenio se lanzaba hacia adelante. Por supuesto, ese lugar era donde los navíos de línea estaban explotando. ¡Bang! 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 Era una era en que la pólvora dominaba las batallas navales. Pero los barcos aún se construían de madera. Por eso, una vez que se prendía fuego, incluso los enormes navíos de línea se quemaban de manera desastrosa. En el barco ya abandonado por la tripulación, el Invincible, un hombre se alzó con cara pálida. El nombre del hombre era Sidney Smith. En el barco que se acercaba estaba el joven que Sidney había estado esperando. Sidney sonrió y dijo: Preuschitz, realmente impresionante. Usar 10 navíos de línea como barcos suicidas. Originalmente, la tradición de la monarquía francesa es el derroche. Así es como termina también nuestro duelo. Jajaja. El joven, Eugenio, miró a Sidney y preguntó: ¿No tienes intención de cambiar tu nacionalidad a Francia? Por un momento, Sidney abrió mucho los ojos. No bromees y dispara. ¿Crees que Boll y Berry están jugando? ¿Entonces no sería ventajoso para Gran Bretaña? Para mí era importante derrotarte. Si eso no es posible. Sidney gritó la filosofía de vida que había mantenido toda su vida. Ya fuera Gran Bretaña, la patria o lo que fuera, no le importaba. Lo importante era lo que Sidney deseaba, eso mismo. Si no podía capturar la presa deseada, entonces la debía tenerla. Nadie debe ganar. Así es mi Preuschitz. Jejeje. Eugenio observó a Sidney. De hecho, tal vez habría sido bueno si hubiera sido así cuando se encontró con Nelson también. Solo que en ese momento Eugenio estaba demasiado enfurecido por la muerte del almirante Bruce. Además, de todos modos eventualmente habría tenido que matarlo como ahora. Una pistola apareció en la mano de Preuschitz. ¡Bang! El tirador disparó la bala final, derribando al almirante británico. Sobre las aguas del Mar del Norte. Fue el día en que Eugenio triunfó en la batalla naval de Copenhague. Capítulo 498. Sin embargo, nadie en el continente europeo conocía las noticias del Mar del Norte. Napoleón se acerca a cada momento. Su Majestad debe decidir inmediatamente. La gran estrategia. Brunswick, originalmente un ducado independiente cercano al reino de Prusia. Aquí se había reunido un ejército que apostaba el destino de Europa. El gran ejército creado por la Orden de Movilización Total del Reino de Hungría, 270.000 hombres, junto con 50.000 soldados derrotados del Reino de Prusia y 110.000 del cuerpo de la Liga del Rin. Normalmente, era una fuerza a gran escala que podría derrocar incluso al Imperio francés. Sin embargo, el comandante en jefe que debía coordinar todas estas fuerzas, el rey de Hungría Carlos, simplemente estaba sentado en el palacio del ducado.
Más bien, el duque de Brunswick, que una vez había sido comandante en jefe prusiano, estaba desesperado. El hombre que había estado sentado mucho tiempo mirando solo el mapa, Carlos, levantó la cabeza. Carlos preguntó al mariscal Radetzky que estaba de pie a su lado. ¿No hay noticias del reino de Hannover? Trajeron fondos militares. El enviado especial Castlereagh vino personalmente. Ese es un problema secundario. ¿El ejército? Los soldados que Gran Bretaña está reuniendo de todo el mundo. El ex primer ministro y embajador en Francia, Metternich, negó con la cabeza. Aún no han llegado a Londres. Aunque fuera un dios de la diplomacia, no podía cambiar las condiciones físicas. Además, Gran Bretaña estaba decidida a usar a los alemanes como chivos expiatorios. Si Gran Bretaña realmente tuviera prisa, ¿esperaría a que vinieran soldados de India o de otras colonias? Más bien habría enfrentado la situación emitiendo una orden de movilización total desde la patria. Carlos sonrió con desesperanza. Al final, significa que el pueblo de nuestra Deutschland debe enfrentar a Francia. ¿No era así desde el principio, Su Majestad el Rey de Hungría? Ha venido el líder de la Liga del Rin. Bienvenido, Rey de Baviera. Sin embargo, el rey de Baviera, Maximiliano, habló con actitud fría en lugar de un saludo cordial. Aún, nuestra Liga del Rin no ha decidido. Quiero preguntar sobre las posibilidades de victoria. Las posibilidades de vencer a esa terrible bestia. Baviera ya había estado en conflicto con Francia durante mucho tiempo. Sin embargo, Maximiliano estaba convencido de que aún había margen para volver al lado francés. No era simplemente la ilusión de un hombre que había vivido como monarca. De hecho, incluso en la historia original, Napoleón perdonó repetidas veces a Austria, que lo había traicionado aún más severamente. Era debido al concepto de guerra que tenían los europeos nacidos a finales del siglo XVIII. Debido a que aún no se habían liberado completamente de la caballería medieval, los europeos de esta época no estaban familiarizados con las llamadas guerras de aniquilación. Tal vez se podría decir que Francia no fue dividida y eliminada en la historia original gracias a eso. Dicho de otra manera, la Liga del Rin podía cambiar de bando en cualquier momento. Pero Hungría no. Carlos, que había estado observando a Maximiliano con rostro pálido, dijo. Si Gran Bretaña hubiera llegado, habríamos ganado. Olvídese a esas ratas isleñas. Parece que no van a venir de todos modos. Aún así, necesitamos a Gran Bretaña. Para la victoria. De repente, Carlos desplegó otro mapa sobre la mesa de la sala de conferencias. Swoosh. Echando un vistazo al mapa, los ojos del rey Maximiliano se agrandaron. ¿Qué es esto? Diagrama de despliegue táctico. Esta batalla debe, sin falta, atraer a Napoleón y eliminarlo. Si nos dejamos arrastrar, será una derrota segura. ¿Pero qué significa que necesitamos a Gran Bretaña? El rey Maximiliano, como hipnotizado, examinó el mapa. No entendía por qué Carlos desplegaba el ejército de esta manera para enfrentar al enemigo. Pero si el enemigo se movía de esta forma, estaba convencido de que ganarían. Carlos miró intensamente a Maximiliano y dijo. Solo cuando se escuche la noticia de que las tropas británicas se mueven, puede ocurrir la dispersión de fuerzas en dos lugares. Una son las fuerzas dentro de Francia, la otra es la fuerza principal de Napoleón. Primero, Francia no debía ayudar a Napoleón. Segundo, las fuerzas principales de Napoleón también necesitaban ser mucho menores que las actuales. Aunque se estimaba que el número de la Grande Armée era de alrededor de 200.000, eran veteranos de élite, y las tropas de apoyo rusas eran problemáticas. Aunque aún no se había determinado el número exacto, las tropas rusas que avanzaban con unidades de transporte y formación dispersa eran amenazantes. Sin embargo, el punto más importante era que las tropas británicas debían actuar como distracción para poder atraer al enemigo sin dividir las propias fuerzas. Nuestro ejército actualmente está en una situación donde las tropas húngaras son el eje principal, con soldados derrotados prusianos y tropas de la Liga del Rin uniéndose. No, la Liga del Rin aún no ha decidido. Pero incluso en ese estado no puedo garantizar una victoria segura. El oponente es Napoleón. Por eso debemos dividir las fuerzas enemigas en dos. Carlos golpeó el norte del mapa, Hannover, y dijo. Para eso, Gran Bretaña debe moverse a gran escala. Incluso si no aparecen en el campo de batalla.
Dispersión de fuerzas enemigas y concentración de fuerzas aliadas. Si Jominio Clausewitz hubieran estado en este lugar, se habrían sorprendido. Era exactamente la táctica de Napoleón. El rey Maximiliano, que había estado escuchando estupefacto la estrategia de Carlos, preguntó. Entonces, ¿podemos ganar si las fuerzas enemigas se dispersan? Si vienen al campo de batalla, ¿qué deseo? ¿Dónde diablos es ese lugar? No, ¿qué estás preparando? De nuevo, mirando el diagrama de despliegue táctico, Carlos entrecerró los ojos. Primero, hablemos del campo de batalla. Leipzig. El lugar donde ocurrió la batalla de Breitenfeld durante la Guerra de los 30 años. Esa batalla fue una en la que los Habsburgo perdieron contra tropas extranjeras, es decir, el Reino de Suecia. El hombre que no dudó en elegir un campo de batalla verdaderamente ominoso desde los tiempos de sus ancestros, Carlos, finalmente se reunió con el enviado británico. ¿Insistió en verme, Su Majestad? El barón Casteldereac preguntó con actitud muy arrogante. Los súbditos del reino de Hungría rechinaron los dientes, pero la expresión de Carlos no se inmutó. Exactamente, porque no le quedaba energía para cambiar de expresión. Carlos miró fijamente a Casteldereac y dijo. No haré discursos largos. Exijo el envío de tropas británicas. Al menos deben mover las fuerzas del reino de Hannover. También, una rebelión en toda Flandes. Largo. Además, nada menos que 3 exigencias. Envío directo de tropas, movimiento del ejército del reino de Hannover, incitación a la rebelión en Flandes. Si este lugar no hubiera sido la legación del reino de Hannover, Casteldereac podría haber abandonado la reunión. Sin embargo, por muy arrogante que fuera Casteldereac como diplomático, un rey había venido personalmente hasta el reino de Hannover. Y eso en medio de que el enemigo se acercaba. Casteldereac habló extensamente con actitud de echarlo. Como le dije, Gran Bretaña actualmente no puede emitir una orden de movilización total. Este es un problema inevitable debido a la estructura del Estado. Por eso, estamos obteniendo fuerzas de las colonias esparcidas por todo el mundo. ¿Quieren ver a Napoleón prender fuego a Londres? Su Majestad, ¿no está siendo excesivo? De repente, Carlos gritó por primera vez. No es excesivo en absoluto. Nadie hace 20 años predijo que Napoleón conquistaría Viena. Tampoco que haría desaparecer el imperio ruso. Pero, ¿cómo están las cosas ahora? Hace más de 20 años, ocurrió la Gran Revolución. En ese momento, las casas reales europeas pensaron que los rebeldes eventualmente serían derrotados. Sin embargo, más bien el líder de los rebeldes se convirtió en emperador y derrocó todos los imperios de Europa. Ahora Francia tenía solo 2 enemigos restantes. Hungría e Inglaterra. En realidad, Estados Unidos también podría convertirse en enemigo, pero por ahora tenían que lidiar primero con la Nouvelle France. Por eso era correcto que quedaran exactamente 2 países. Carlos miró fijamente a Casteldereac. ¿Cree que Gran Bretaña será una excepción? Dover no es un mar tan lejano. Subestima demasiado a la Royal Navy. Ja. ¿Quién mató a Nelson, el mejor general, no, almirante de esa Royal Navy? El hijo de Napoleón. Ante esas palabras, Casteldereac volvió a mostrar una expresión confiada. A ese hijo también, nuestra Royal Navy está tratando de matarlo ahora en el Mar del Norte. ¿Tuvieron éxito? Eso, aún no, pero eventualmente nuestra Marina ganará. Era un juicio objetivamente correcto. La Marina británica era la más fuerte del mundo a principios del siglo XIX. Especialmente había demostrado su poder una vez más al derrotar a la flota atlántica francesa. Sin embargo, aunque no era en el mar sino en tierra, Carlos, que había luchado contra Eugenio, resopló. ¿Capturaron a Eugenio? A menos que hubiera un cadáver frente a sus ojos. Incluso si Nelson hubiera regresado vivo, habría juzgado de la misma manera. El éxito está lejos y Napoleón está cerca. Te lo digo claramente. Si estas 2 cosas no suceden dentro de un mes, la guerra será inútil. Casteldereac movió los ojos. De hecho, lo que Carlos había exigido no era físicamente imposible. Solo había dificultad hasta la ejecución. Además, un diplomático competente es alguien que obtiene beneficios con la pérdida mínima de su país. Sin embargo, si se obstinaba más aquí, Carlos abandonaría la guerra, y eso llevaría a la máxima pérdida de Gran Bretaña.
Es difícil, pero es el máximo posible. Maximum significa que podría no ser posible lograr todo lo que solicita. No importa. Solo necesito que Napoleón divida su ejército. ¿Está seguro de la victoria? ¿Cómo es posible? Yo también necesito una razón para convencer al gobierno nacional y además a la familia real para movilizar el ejército del reino de Hannover. Solo entonces Carlos finalmente reveló su verdadera intención. Muy simple. Esta vez planeo desplegar una guerra de concentración de fuego. En el campo de batalla que he creado, hacia Napoleón. Lamentablemente, el político sin experiencia de combate, el barón Casteldereac, no entendió la obra maestra de Carlos. ¿Qué diferencia hay? ¿No conoces nada del ejército? Te lo explicaré fácilmente. Reuniré 500 cañones. ¿Eh? ¿500 cañones? ¿Es eso posible? Carlos asintió vigorosamente. Es posible si requisamos por la fuerza todos los cañones de toda Alemania. En esta batalla única vaciaremos todas las balas de cañón, y también si ustedes nos dan la pólvora del ejército británico en el reino de Hannover. Por supuesto, los cañones no se pueden disparar solo con reunirlos. Aunque no sean cañones de proyectiles explosivos, se necesitan balas de cañón. Naturalmente, la pólvora es esencial. Pero lo que más se necesita son artilleros. Con el poder nacional solo del Reino de Hungría es imposible. Pero, ¿qué tal si se reúnen de todo el territorio de los alemanes, llamado Deutschland desde la Edad Media? La pólvora es naturalmente responsabilidad de Gran Bretaña, que ha transportado enormes cantidades de salitre desde India. Cuando Casteldereac estaba a punto de abrir mucho los ojos, Carlos presionó. ¿Entiendes lo que digo? Meteré a Napoleón en el infierno de fuego de la artillería. Finalmente, Casteldereac también tuvo que asentir. Con esto, la persuasión es posible, Su Majestad. Incluso si costaba enormes gastos, se podía dar un golpe a Napoleón. Realmente se había reunido un gran ejército nunca visto en Europa occidental. Debemos defender este lugar, Leipzig. Si no, no podremos impedir el regreso del demonio. Las fuerzas aliadas, aquellos reunidos bajo la bandera anti-Napoleón. La mayoría eran alemanes, pero también había soldados de toda Europa que habían venido oponiéndose a Francia. Holanda, España, Portugal, Nápoles y Suecia. Excepto Portugal, que era aliado de Gran Bretaña, todos eran países que Francia dominaba o ejercía fuerte influencia. En el campamento militar de Leipzig donde se habían reunido 450.000 tropas, el rey de Hungría Carlos gritó. Hay una forma de vencer a Napoleón. Luchar con las tácticas de Napoleón. Por eso preparó la caballería, ¿no es así? No, mientras tanto el demonio ha evolucionado aún más. Mariscal Blücher. Piense en la expedición rusa. También en la batalla de Varsovia. Aniquilaron fácilmente al ejército enemigo concentrando cañones. Entonces. Gritando a Blücher, Carlos rugió. Nosotros solo tenemos que responder con más cañones, balas de cañón y pólvora. Ese es nuestro método de victoria segura. No estratagemas, ni movilidad, ni operaciones ingeniosas, sino solo guerra de fuego. Ese era el método de victoria segura contra Napoleón que Carlos había encontrado. Como todos los cuerpos anti-Napoleón en la historia original. Junio de 1810. Había llegado el momento en que Napoleón y Carlos chocarían nuevamente en Leipzig. Capítulo 499. En realidad, no había una razón inevitable por la que tuviera que ser Leipzig específicamente. ¿Las tropas británicas se mueven? ¿Esos tipos tienen ejército? Es la primera vez que me entero. En Dresde, la capital del ducado de Sajonia, Napoleón, que había estado bebiendo café tranquilamente, frunció el ceño. De hecho, Napoleón había estado considerando estrategias alternativas. Una era el ataque a Prusia, ya que todas las fuerzas defensivas habían sido aniquiladas o habían huido, por lo que era una alternativa natural. La otra era ir directo a París para regresar a la patria y buscar la reorganización. Sin embargo, de repente el jefe de Estado Mayor Berthier había traído el informe de que las tropas británicas se movían. Las hay. Son una unidad histórica llamada Regimiento de Hannover. Es un ejército controlado directamente por la familia real desde los tiempos del elector de Hannover. Entonces debemos tomar precauciones por un ejército a nivel de regimiento. No es a nivel de regimiento. Es a nivel de cuerpo.
Berthier informó con actitud inexpresiva. Ahora los británicos están ordenando alegremente en el reino de Hanover la orden de movilización total que no pueden hacer en su propio país. Son muy egoístas. Ahora Berthier también había recibido el título de Gran Duque de Neuchâtel. Además, a diferencia de su apariencia en el ejército, su vida privada era bastante colorida, y aún tenía como amante a una dama noble italiana. Sin embargo, frente a Napoleón mantenía la actitud mecánica de jefe de Estado Mayor. Al transmitir tales noticias urgentes, esto ayudaba mucho a que Napoleón mantuviera la calma. Napoleón se quejó mirando a su ayudante principal Louis Charles Caffarelli, que estaba sentado a su lado bebiendo café. Como era de esperar, los alemanes son buenos para usarlos como soldados. No hay muchos alemanes en nuestro ejército también. Hay el problema de que es difícil garantizar la lealtad, pero los hemos dividido y desplegado deliberadamente. HMPH, es culpa de que los tipos de la Liga del Rin nos traicionaran. El rey de Baviera está bien, pero que el gran duque de Sajonia me traicione a mí. ¡Qué ingrato! Entonces Massena, que había venido de lejos para otro informe, susurró mirando a Bernadotte. En cuanto al gran duque de Sajonia, ¿no será porque le quitaron el gran ducado de Varsovia? ¿Qué opinas, Bernadotte? Tú estuviste estacionado originalmente en Europa del Este. Conoces bien al gran duque de Sajonia, ¿verdad? En realidad no se lo quitaron. Gran duque Massena. Estrictamente hablando, el reino de Polonia resucitó. Si hubiera cambiado la capital a Cracovia, podría haber mantenido el gran ducado de Varsovia. Ahora que lo pienso, Cracovia también era originalmente del Principado de Galicia, así que ese amigo también debería haberse rebelado. El duque de Galicia, Friedrich Salm-Kirburg, por supuesto no tenía la capacidad de rebelarse. Poniatowski, que actualmente servía con la Grande Armée, estaba destinado a ser el próximo rey de Polonia. Además, cuando Napoleón reocupó Varsovia, la posición del Gran Duque de Sajonia fue prácticamente despojada. Al final, el movimiento arriesgado que Napoleón había hecho para llevar a cabo la expedición rusa era la causa de todos los problemas. Gracias a eso, el imperio ruso había sido dividido. Entonces, ¿cuántas tropas tienen esos tipos del cuerpo o regimiento de Hanover? Cuando el hombre muy descarado, Napoleón, preguntó, el hombre inexpresivo, Berthier, le entregó el informe. Como dije, es un cuerpo. Total de 70.000 hombres, de los cuales 20.000 son caballería. Es la única caballería de élite que posee Gran Bretaña. En la historia original también, Wellington no confiaba más en la caballería del ejército británico. Por eso toda la caballería en la que dependía Wellington era del reino de Hanover. Actualmente, por solicitud de Castlereagh, el ejército que se movía por orden del gobierno británico era precisamente la caballería del reino de Hanover. Napoleón también conocía el estado militar del reino de Hanover, así que frunció el ceño. No es una fuerza que se pueda ignorar. Maldición. Justo cuando llegamos tan cerca del Rin. De todos modos no pensaba detenerse cerca de Leipzig por el rey Eugenio. Aún así quería atravesar hasta el Rin si era posible. Porque eso sería estratégicamente ventajoso. Arrojando el informe, Napoleón se quejó de nuevo. Al final resulta como dijo Eugenio. No hay más remedio. La guerra nunca va según el plan. Esta vez también Eugenio había propuesto la gran estrategia, pero Napoleón pensó que había mucho margen para cambios. Porque había vencido fácilmente a Prusia. Pero cuando el reino de Hungría usó a Gran Bretaña como fuerza de distracción, la situación cambió de nuevo. En la historia original, Gran Bretaña usó al ejército prusiano como distracción, así que si Eugenio lo hubiera visto, podría haber dicho que era irónico. Por cierto, el rey Eugenio y el cuarto cuerpo van a venir. ¿Jefe Roche-Jacquelin? De repente Massena nombró a Roche-Jacquelin, el líder de los Chouans, que había mantenido silencio. En la situación actual, era necesario avanzar hacia Leipzig sin importar si Eugenio venía o no. Solo tenía curiosidad sobre si Eugenio realmente vendría. Roche-Jacquelin asintió con la cabeza con un rostro que últimamente se estaba volviendo cada vez más blanco. Vendrá. ¿Eso es feo información? Parece similar a que el mariscal Lannes no se preocupe. Sin embargo, se ha obtenido inteligencia de que venció en el Mar del Norte. Entonces, en lugar de Lannes, Napoleón se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Eugenio venció en el Mar del Norte?
¿Por qué informan tarde tal información? Tanto el Estado Mayor General de Berthier, como los mariscales como Massena, como los ayudantes encabezados por Louis Charles se desconcertaron. Porque era información que no se había obtenido hasta ahora. Por un momento, Roche Jacqueline parpadeó e inclinó la cabeza. Su Majestad parecía ocupado. Según sé, estaba pensando en cómo manejar a la reina de Prusia Luisa. Silencio. Hagan sonar la victoria. A todo el ejército. Que mi hijo venció a Gran Bretaña en el mar. Su Majestad, sería mejor mantenerlo en secreto. A Napoleón, que había estado retrasando la marcha con planes de conquistar a la reina Luisa, Roche Jacqueline le dijo en voz baja. Aunque no es probable que los espías británicos hayan llegado hasta la cúpula, no sabemos qué pasa a nivel de soldados rasos. Este lugar era precisamente una reunión de té de la cúpula de la Grande Armée francesa. Sin embargo, no había ley que dijera que los agentes de la Oficina de Extranjería británica no pudieran haber entrado a nivel de soldados rasos. Pero, ¿sería realmente ventajoso informar la noticia de que Eugenio había ganado? Napoleón asintió y luego frunció el ceño. Entonces, ¿cómo viene? Hasta ahí, aún no se ha obtenido información. Vaya, realmente secretista. Por supuesto, esto era una broma de Napoleón. Por mucho que Roche Jacqueline hubiera desplegado fuentes de información, no era una era con telégrafos. Transmitir el informe de victoria habría sido todo lo posible. Napoleón miró el café restante con cara un poco decepcionada, luego lo derramó sin pena en el suelo. Bien. Esperemos el espectáculo sorpresa de Eugenio. Entonces, vamos a Leipzig. Que el cuerpo de Oudinot se encargue de las tropas británicas. Todos los generales respondieron al unísono. Sí, Su Majestad. Era el momento en que la Grande Armée también se dirigía corriendo hacia Leipzig. Sin embargo, lo que Napoleón vio al llegar a Leipzig fue más de lo que había imaginado. ¡Bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang, bang! Aún no era el alcance al que llegaban los disparos. Sin embargo, desde las posiciones instaladas cerca de las murallas de Leipzig se estaba llevando a cabo fuego de salva. Originalmente, en la era de la infantería de línea de finales del siglo XVIII a principios del XIX, no ocurrían tales tiroteos. Porque debido a las características del mosquete se debía realizar tiro de pie, y además faltaba pólvora. Además, Napoleón vio estructuras que no había anticipado. ¿Qué diablos es eso? Napoleón miró por el telescopio y abrió la boca. Sería mentira decir que nunca había visto tal platir. Porque la había visto y experimentado completamente en la batalla de Borodino. El jefe de Estado Mayor Berthier informó mecánicamente. Es una batería hecha con cañones, Su Majestad. No pregunto por qué no sepa. ¿Por qué no llegaron informes de que se había construido algo así en Leipzig? Los exploradores no pudieron acercarse. Berthier respondió aún inexpresivo, pero con ojos que mostraban señales de vacilación. Porque francotiradores mataron a todos nuestros soldados de montaña. Era una era en que toda la inteligencia debía ser vista y obtenida directamente por personas. Naturalmente, el reconocimiento también debía realizarse con infantería ligera acercándose en formación dispersa. Sin embargo, los alrededores de Leipzig eran una llanura amplia, por lo que era difícil acercarse y observar ocultándose. Por eso la mayoría de los exploradores habían muerto. Pero si era fuego de francotiradores, significaba que habían disparado escondidos. Napoleón levantó las cejas. Con tiro de pie, el francotiro era extremadamente difícil. ¿El ejército húngaro tiene rifles de retrocarga? ¿Cómo? Tienen rifles de Warnais de la armería Folly que recibieron de la Liga del Rin. Además, la antigua Austria originalmente tenía rifles de aire comprimido Girandoni. Parece que esta vez organizaron y operaron una unidad de francotiradores. ¿Por qué no se obtuvo tal inteligencia, Roche Jacqueline? Roche Jacqueline inclinó la cabeza con rostro pálido por haber estado en Rusia. Lo siento, Su Majestad. No pude prestar atención. Era culpa de haber tenido solo victorias. Incluso Roche Jacqueline, que habitualmente recopilaba información meticulosamente, había cometido un error. Por supuesto, aunque lo hubiera sabido de antemano, no había manera de prepararse. Ahora Carlos había construido una gran posición imposible de abordar.
Ocupar un lugar como esta fortaleza era una batalla que ocurría para Napoleón por primera vez en casi 20 años. No hay más remedio. ¿Trajimos todos los cañones que tenemos? Sí, Su Majestad. Entonces mostremos el poder de la artillería. ¿Es este lugar como Tolón para mí? Recordando la batalla de Tolón, Napoleón llamó al comandante de artillería. Marmont. Reúne la grande batería. Era hora de mostrar el poder de la gran artillería. Ambos grandes ejércitos, un total de 750.000 hombres, con 1,000 cañones se habían reunido. ¡Bum! 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 A decir verdad, las fuerzas aliadas tenían una fuerza abrumadora. Pero estaban estacionadas en las murallas de Leipzig y las grandes posiciones sin moverse. Por eso dispararon con artillería con el ímpetu de derribar las posiciones, pero el problema era que el otro lado había enfrentado con exactamente la misma táctica. En resumen, había comenzado un bombardeo continuo. ¡Ah! Retírense. Es imposible atravesar. Médico. Vendas. ¡Ah! Si sigue así, la línea se romperá. A Napoleón, que miraba fijamente el campo de batalla envuelto en humo de pólvora, el chambelán Duroc se acercó e informó. Su Majestad, ¿sería mejor retirar la artillería? Sin embargo, Napoleón, en lugar de dar la orden de retirada, explotó de frustración. Es absurdo. Hungría, no, Austria tenía una artillería de élite tan formidable. Pero, ¿por qué hasta ahora había sido un desastre? Debe ser porque cambió el comandante en jefe. Entonces, ¿es diferente porque Carlos está al mando? Por supuesto, era solo un prejuicio de Napoleón y Duroc. De hecho, la antigua Austria era famosa por tener la mejor artillería de Europa antes de la Gran Revolución. Más bien, que Francia hubiera triunfado durante la Gran Revolución también fue gracias a la gran capacidad de movilización y la guerra de movimiento al estilo napoleónico, no se podía decir que fuera gracias a la artillería. Solo que Carlos estaba utilizando eficientemente la fuerza de artillería que ya tenía. De todos modos, el oponente que enfrentaba a Napoleón era una unidad de fuego formidable sin precedentes. Esto realmente no tiene respuesta. ¿Cómo diablos se debe atravesar? El emperador, que por primera vez en su vida se enfrentaba a una dificultad, miró fijamente hacia el frente. Leipzig, el campo de batalla donde el emperador había sido derrotado en la historia original. Capítulo 500. Realmente es una serie continua de rupturas. Vamos, atraviesen las líneas enemigas. Aíslen al ejército enemigo y bombardéenlos de nuevo. Lannes rugió al frente. Gascuña, jinetes del sur de Francia galopaban montando caballos austríacos y prusianos. Los caballos de guerra que en el pasado deberían haber galopado como caballería de aquellos que mataban franceses resoplaban. El lugar hacia donde se dirigían los jinetes era donde estaban los soldados de la casa Habsburgo, que originalmente habían sido los dueños de los caballos. Por un momento, la caballería de la guardia estaba a punto de atravesar las líneas enemigas. ¡Bum! En el momento en que la bala de cañón explotó justo enfrente, tan rápido como para hacer que la valiente carga pareciera inútil, Lannes gritó mientras giraba. Retirada, retírense. La artillería enemiga se ha acercado de nuevo. La caballería en formación triangular gira rápidamente como gansos en movimiento. Normalmente se llama formación de ataque lineal, pero ahora se despliega en forma de huida. Sin embargo, ninguno de los jinetes que huyen se avergüenza. También en el flanco hay nada menos que 50 cañones desplegados bombardeando continuamente. Es una escala similar a toda la artillería que el ejército francés había movilizado durante la expedición italiana de antaño. Una vez dentro del alcance de bombardeo, no quedaría caballería. Viendo eso desde lejos, el comandante del segundo cuerpo, Massena, frunció el ceño. No puedo creerlo. Las balas de cañón enemigas ni siquiera son proyectiles explosivos. La mayoría de nuestros cañones también son rusos, y las balas de cañón también, así que apenas tenemos proyectiles explosivos. Mariscal Massena, señor. Entonces, ¿por qué no podemos atravesar las líneas enemigas? Ni siquiera en Rusia fue así. El jefe de Estado Mayor del segundo cuerpo, Zerboni, ladeó la cabeza. ¿Acaso se han unido soldados rusos derrotados? Massena miró a Zerboni con cara de desconcierto, y Zerboni se rascó la cabeza avergonzado. Es una idea estúpida.
Si fuera así, habría sido más difícil, ¿verdad? Habrían comenzado ataques suicidas. Tal vez se estén preparando. No, esta batalla misma podría ser una guerra suicida. Por supuesto, había generales rusos que habían huido de la batalla de Borodino, incluyendo a Kutuzov y Bennigsen. Además, aunque la Grande Armée aún no lo sabía, Kutuzov incluso se había unido al ejército prusiano. Sin embargo, naturalmente no había habido una unión significativa del ejército ruso. Si hubiera sido así, como dijo Massena, se habría desplegado un avance que combinaba asalto y bombardeo. Las fuerzas aliadas de la coalición antifrancesa eran el doble que las tropas francesas. Si hubieran usado tácticas de masa humana, podría haber surgido una situación de guerra incontrolable. Sin embargo, seguía siendo una situación de guerra de desgaste. Massena frunció el ceño. Si sigue así, perderemos. ¿Eh? ¿Por qué? Está parejo. El ejército enemigo está luchando ahora en su propia tierra, ¿verdad? Tanto las balas de cañón como el suministro de pólvora son libres. Nosotros somos así. Incluso si nuestro ejército se ve desfavorecido en Rusia, ¿habrá suministros? ¿Varsovia o Bohemia? Massena respondió con cara seria al general de brigada Suchet, que preguntaba con cara perpleja a su lado. Los generales de la Grande Armée en realidad no se preocupaban por los suministros. Porque tenían países amigos en la retaguardia. Polonia, Rusia y el Imperio Otomano. Pero Massena pensaba al contrario. Todas eran fuerzas que se habían rendido viendo a la Grande Armée ganar repetidamente. Especialmente Rusia y el Imperio Otomano habían librado guerras hasta contra Francia. Si mostraran la más mínima debilidad, podrían cambiar de bando en cualquier momento. Además, la pólvora no era un suministro militar que se pudiera verter como una cornucopia como Gran Bretaña. Al final, si va a guerra de desgaste, es derrota segura. Carlos realmente trajo un movimiento mortal. Solo con consumir materiales, el ejército francés se volvía extremadamente desfavorable. Todo esto era consecuencia de la expedición rusa. De todos modos, después de librar una gran guerra en Rusia, no había manera de que un gran ejército regresara rápidamente al país. Pero si iba a ser así, ¿no deberían haber hecho regresar primero al menos a Napoleón o a Eugenio? Por supuesto, para dividir el imperio ruso, ambos tenían que permanecer en Rusia. La autoridad de Napoleón y las estratagemas de Eugenio se combinaron para que el gran proyecto de división imperial fuera exitoso. Pero viendo la guerra de desgaste ante sus ojos, hasta Massena se arrepentía. De repente, Suchet también murmuró frunciendo el ceño, como si tuviera el mismo pensamiento. Deberíamos haber conquistado Prusia y venido. Si nos hubieran agarrado por la nuca haciendo eso, habría sido más desfavorable. Suchet. Lo que Carlos está mostrando ahora, no, lo que vimos en Rusia es que la gramática de la guerra está cambiando. Mariscal, señor. Suchet blandió su bastón de general de división y apretó los dientes. No son estratagemas o tácticas, sino el poder de fuego abrumador lo que decide el campo de batalla. Massena abrió mucho los ojos y luego frunció el ceño. Ciertamente las palabras de Suchet tenían sentido. Antes de que comenzara la revolución, la guerra se desarrollaba alrededor de fortalezas. En ese tiempo, lo que hacían los ejércitos era disparar cañones, enfrentar líneas con rifles y consumir pólvora. Pero después de que ocurrió la Gran Revolución y Napoleón mostró la guerra de movimiento, el aspecto de la guerra cambió. La guerra se convirtió en que los ejércitos destruyeran al oponente. Han pasado más de 20 años desde que cambió el aspecto de la guerra. Ahora, comenzando con la batalla de Borodino en Rusia, la guerra estaba cambiando a guerra de poder de fuego. Oudinot debe regresar. ¿Eh? ¿Qué significa eso de repente? Ahora el cuerpo del reino de Hanover es un problema secundario. Lo real es esa artillería. De repente Massena señaló con su bastón de mariscal la artillería al frente, es decir, el eje central enemigo donde se concentraban 350 cañones. Pero si es Oudinot, puede regresar suficientemente en un momento como este. Si solo fuera así, podrían destrozar a Carlos, que estaba encerrado en posiciones como fortaleza. Incluso si era una era en que el paradigma de la guerra estaba cambiando. Esto es exactamente lo mismo que piensa Napoleón. ¿Por qué no hay noticias de Oudinot? Pateando la inofensiva batería de posición aliada con el pie, Napoleón gritó.
Por supuesto, fue Napoleón quien envió a Oudinot. Sin embargo, Napoleón anhelaba desesperadamente cuánto mejor habría sido si Oudinot hubiera estado aquí en un momento como este. Incluso si no pudiera hacer un ataque sorpresa, si fuera Oudinot, cuya especialidad era el avance obstinado, habría atravesado las posiciones sacrificando a las tropas aliadas. Otros generales, incluso usando la misma táctica, no pueden ni siquiera llegar a las posiciones. Napoleón, que habitualmente se habría burlado de Oudinot por ser lento, realmente lo extrañaba desesperadamente. Más que Josefina o sus numerosas amantes, Napoleón añoraba a Oudinot con el corazón en vilo cuando Clausewitz, del Estado Mayor General, informó. Esta área es una llanura. Es buena para que la caballería despliegue persecución. Se confirma que los jinetes enemigos están capturando y matando a todos nuestros mensajeros. Nosotros también enviemos caballería para atravesar. Murat, Bessieres. ¿Qué diablos están haciendo? Su Majestad ordenó que los generales de caballería se prepararan para cualquier eventualidad. ¿Cambiará las órdenes? Napoleón miró a Clausewitz, que tartamudeaba al final de cada palabra, como si fuera a matarlo. Sin embargo, Clausewitz, aunque encogía el cuello, no respondió que obedecería las órdenes dócilmente. ¿Qué pasaría si metieran caballería en el fuego de esa batería concentrada? Lannes no estaba atacando solo los flancos fingiendo por nada. Finalmente Napoleón también se rindió. Maldición. Esta no es la guerra que deseo. No, no es guerra en absoluto. Es solo un juego de bombardeos. De hecho, incluso los generales de la era de apogeo del poder de fuego de la historia posterior estarían de acuerdo con esas palabras. De todos modos, no se puede ganar una guerra solo disparando cañones. Carlos también juzgaría que eventualmente tendría que moverse para decidir la victoria o derrota. ¿Cómo diablos se podría hacer que Carlos se moviera? Berthier, que había estado observando el frente desde el lado, negó con la cabeza. En ese juego ya han muerto miles. Su Majestad. ¿No hay movimientos de Carlos rodeando hacia nuestra retaguardia? Podría hacerlo suficientemente. Aunque quisiera contraatacar, no los hay. Carlos es muy honesto. Clausewitz también asintió con la cabeza. Solo con poder de fuego está matando constantemente a nuestras tropas francesas. Por supuesto, los enemigos también están muriendo. Solo el hecho de que Clausewitz se refiera a Francia como nuestro ya se podría decir que Napoleón tuvo éxito. Porque es un símbolo de que se rompió la única Deutschland que tanto había tratado de evitar en la historia original. Pero si perdían en Leipzig, eso también terminaría. Más bien la grande armée de Napoleón se convertiría en sacrificio, y una nueva Deutschland podría nacer. Napoleón rechinó los dientes y dio un paso decidido hacia adelante. Así no puede ser. Se necesita otra contramedida. Tengo que actuar yo. Su Majestad, ¿qué significa eso? Tengo que concentrar la atención de los enemigos. Solo así se romperá la línea. Además, solo si me muevo yo se concentrará la atención de los enemigos. De repente, después de que Napoleón respondiera obstinadamente a la pregunta del jefe de Estado Mayor, gritó a su chambelán Constant. Que se prepare la guardia. Traigan a Marengo, Constant. Dios mío, Su Majestad. Es absurdo. Entonces muramos todos aquí. Napoleón presionó mirando fijamente a Massena, que lo disuadía, con ojos ardientes. Si nuestro ejército es derrotado en Leipzig, no hay futuro para el imperio francés. ¿Lucharemos preparados para la muerte para vivir, o simplemente esperaremos y moriremos? Claramente la derrota no significaba solo el fin de Napoleón. Era el fin del sistema mismo llamado Imperio francés. La gran revolución se había distorsionado, se había convertido de nuevo en monarquía, y los soldados que soñaban con la revolución se habían convertido en nobles y estaban aquí. Sin embargo, incluso si fuera así, habían venido corriendo hasta aquí para ser derrotados por la monarquía. De repente Lannes, que acababa de regresar y estaba recuperando el aliento, gritó. Estas locuras son exactamente de nuestro emperador Su Majestad. Voy. Lannes, ¿tú también te has vuelto loco? De todos modos no hay vuelta atrás, Gran Duque Massena, señor. Me hice con los granaderos y moriré como granadero. De nuevo, espoleando su caballo, Lannes gritó. ¿Qué están haciendo? Su Majestad el emperador va a morir.
Entonces la Guardia Imperiale, es decir, los veteranos de la Guardia Imperial, salieron corriendo todos a la vez. Muramos con su majestad. No hay orden establecido, ni orden, ni comando. Solo con el trote familiar en sus cuerpos, los veteranos corrieron. Sin embargo, esa formación era verdaderamente sistemática como soldados de élite. Poco después, Napoleón, montado en el caballo famoso Marengo, gritó: Massena, te confío la retaguardia. Los mariscales que quedaron atrás se miraron entre sí desconcertados, y Massena salió corriendo precipitadamente. Absurdo. Quinto y sexto cuerpos, preparen el ala izquierda. Y metan toda la reserva. Digan a Marmont que suspenda el bombardeo por ahora. De todos modos el emperador había cargado. Pero no preparar el seguimiento. El emperador podría morir como un perro. Massena, que había terminado las órdenes urgentes, miró al emperador que había salido corriendo y gritó: No poder esperar ni 6 días. Nuestra Majestad el emperador no tiene paciencia. 6 días. El tiempo transcurrido desde que comenzó la batalla de Leipzig. Finalmente, Napoleón se movió antes que Carlos. Naturalmente, Napoleón no estaba cargando sin plan. Clop, clop, clop. Viendo al emperador galopando al frente de la caballería, Murat observó la situación. Normalmente, en el cuerpo de Napoleón, el asalto sin cerebro era trabajo de Murat. Pero de repente el emperador había salido personalmente. ¿Qué diablos estaba pensando? Murat, después de confirmar cuidadosamente que Lannes y Bessieres estaban lejos, preguntó: ¿Su Majestad realmente va a suicidarse? Por supuesto. Giramos justo frente a las líneas enemigas. ¿El alcance de bombardeo enemigo no llega hasta esa colina? Viendo la colina que se había acercado justo enfrente, Napoleón sonrió. Giramos justo enfrente. Inmediatamente la caballería de la guardia de Napoleón se dobló en ángulo agudo y se metió en las líneas enemigas. ¡Bang! 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 Los nuevos rifles de Beauharnais dispararon desde el caballo y el ejército enemigo se dispersó. Atravesamos. Una brecha muy pequeña. Por el ímpetu de la caballería de la guardia que había salido de repente, no hubo tiempo ni para disparar cañones. Había ocurrido un ataque sorpresa que las fuerzas aliadas no habían anticipado. Napoleón sonrió triunfalmente y ordenó: Giren. ¿Eh? Entonces el marengo de Napoleón se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué la Unión Jack? Leipzig es una zona de llanura con pocas ondulaciones. Flap. Por eso se ve el horizonte. Una bandera ondeando más allá del horizonte. Unión Jack. Es la insignia de Gran Bretaña. Su Majestad, ha llegado el regimiento británico de Hannover. Escuchando el informe urgente de Bessieres, Napoleón estalló en risa. Realmente eso muero yo, o Europa cae en mis manos. Murat. Carga. Ahora había llegado el momento en que era inevitable cargar. Guard Imperial Équites de la Grande Armée. La fuerza móvil más fuerte para quemar esta última era de caballería. Clop, clop, clop. Los jinetes de la Guardia Imperial comenzaron a cargar. Fin del capítulo 500.